El loco es una de las figuras más universales, fascinantes y recurrentes en la historia. A lo largo de los siglos, ha existido una variedad de locos que han provocado tanto asombro como risas. La necedad se venera al reconocerla en los demás y en el mundo, e incluso al exhibirla voluntariamente en nosotros mismos. Es uno de los arquetipos que trasciende el tiempo y que todos heredamos al nacer. Muchos de nosotros experimentamos la ausencia del loco en nuestras vidas. En nuestra constante prisa y rigidez, solemos tomarnos demasiado en serio, esforzándonos tanto por adaptarnos a un mundo que valora el trabajo extremo, la eficiencia y la productividad, que terminamos siendo piezas de una maquinaria. Como dijo William Shakespeare, el mundo entero es un escenario y todos los hombres y mujeres simplemente actores. Al olvidar que el juego y la ligereza son necesidades humanas fundamentales, nos sorprendemos de por qué nos aburrimos y agotamos con tanta facilidad, perdiendo nuestra capacidad de ser espontáneos, auténticos y apasionados. La solución sería abrir espacio para el arquetipo del loco en nuestras vidas, para hallar un equilibrio y evitar caer en la toleza excesiva o la irresponsabilidad. Necesitamos también cultivar el arquetipo del sabio, quien, a pesar de su conocimiento, reconoce los límites de su saber y sabe reírse de sí mismo de vez en cuando. Los arquetipos no son engranajes de un sistema rígido, sino elementos esenciales de la vida misma, imágenes profundamente conectadas con el individuo a través del puente de las emociones. El personaje del loco es de una gran complejidad y se le han atribuido muchas características. Se le considera torpe, incoherente, incapaz de ajustarse a las normas establecidas y a la vez se le reconoce por su simplicidad natural y su inocencia genuina. La raíz de la palabra loco proviene del latín follis, que hacía referencia a un par de fuelles que expulsaban aire vacío. Aplicado a las personas, sugiere alguien con la cabeza vacía, lleno de pensamientos insustanciales. Sin embargo, los fuelles también proporcionan el oxígeno necesario para la combustión, de la misma manera que el loco nos impulsa a actuar y nos llena de energía. En 1511, el erudito holandés Erasmo publicó Elogio de la locura, una obra que se convirtió en un éxito rotundo y es un examen profundamente perspicaz del papel del loco en la literatura occidental. La locura se presenta a sí misma y, dado que nadie suele alabarla, comienza elogiándose a sí misma, argumentando que la vida sería insípida sin su presencia. La locura critica a todos, y los amigos cercanos de Erasmo le advirtieron sobre los posibles peligros de atacar a la iglesia. Sin embargo, incluso figuras religiosas encontraron la obra divertida y reveladora. La amistad y el matrimonio contienen una dosis de locura, ya que tendemos a pasar por alto los defectos de nuestros amigos y seres queridos, considerándolos pequeños vicios en comparación con los defectos de los demás. Los intelectuales son locos en su afán por el conocimiento, pasando años en la biblioteca, haciendo investigaciones, pensando que lo que hacen es sumamente importante, solo para que unos pocos intelectuales de un siglo después lean su libro y lo elogien. La locura compara a los filósofos con los críticos de teatro, que desvelan a los personajes en el escenario y arruinan la actuación de los actores. Son aburridos y molestos. Los filósofos no parecen entender cómo las ilusiones que hacen la vida más soportable son útiles, aunque distorsionen la realidad. El loco parece ser infinitamente más libre y feliz que aquellos que llevan la carga de la sabiduría. Son el alma de la fiesta. Los locos siempre dicen la verdad, porque carecen de la sabiduría para crear mentiras y manipular a los demás. En esencia, no hay nada que pueda hacer la vida más feliz que la alegría que acompaña la risa y el juego. La locura no solo es universal, sino también necesaria e incluso deseable para la humanidad. Ser persona es, en última instancia, jugar el papel de loco, y reconocer este hecho es la forma más alta de sabiduría. El loco representa un retorno nostálgico a una forma de vida más sencilla, una sabiduría que no proviene de la mente, sino del corazón. A veces,
Los sencillos y los ingenuos, con su pureza de corazón, pueden penetrar en verdades más profundas que aquellos que están cargados de aprendizaje y convenciones. De la misma manera en que a veces encontramos una verdad más resonante en los proverbios populares que en las exposiciones racionales. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky escribe: «Los más sabios de todos, en mi opinión, son aquellos que pueden, aunque sea una vez al mes, llamarse a sí mismos locos, una facultad que hoy en día es desconocida». En la literatura, los personajes, sabios a veces, representan la locura y los locos expresan sabiduría. El oxímoron loco-sabio es una paradoja literal donde el personaje identificado como loco llega a ser considerado el portador de la sabiduría. A menudo se acusa a los sabios de estar locos, con el fin de ocultar su sabiduría no deseada, ya sea por temor a las duras palabras sobre temas controvertidos o simplemente para castigarlos por hablar con valentía. El arquetipo del loco sabio es Sócrates. No solo su método educativo se basaba en exponer la necedad de los supuestos sabios, sino que él mismo afirmaba que su sabiduría provenía de ser consciente de su ignorancia. El conocimiento de la ignorancia es, en sí mismo, una forma de conocimiento. Como escribe Shakespeare, el loco piensa que es sabio, pero el sabio sabe que es un loco. Existen dos maneras de ser engañado. Una es creer en lo que no es verdad. La otra es negarse a creer en lo que es verdad. Cuando hay una verdad incómoda que necesita ser dicha y aquellos en el poder temen hablar sobre ella, es generalmente el loco quien interviene. Hay algo heroico en esto. Es el loco quien dice una verdad que nadie más se atreve a pronunciar. Y esto genera un alivio inmediato porque las personas saben que debía haberse dicho. De manera general, podemos distinguir entre dos tipos de locos. El loco natural, que carece de conciencia social y de vez en cuando dice la verdad sin ser consciente de las convenciones sociales. Y el loco profesional, cuyo trabajo es hacer que las duras verdades sean más digeribles, disfrazándolas con humor y agudeza. Uno sigue su corazón, el otro su mente. Los locos más grandes son, a menudo, más astutos que las personas que se ríen de ellos. El loco no tiene miedo de decir la verdad. De hecho, el gran secreto del loco exitoso es que no es loco en absoluto. Como escribe el gran artista visionario inglés William Blake, si el loco persistiera en su necedad, se haría sabio. El loco, el payaso y el embaucador comparten características similares. Son fuentes de humor, provocando inevitablemente la risa y actuando como catalizadores para la catarsis cómica. Sin embargo, también expresan una dualidad: la locura y la sensatez, el orden y el desorden. Lo que puede parecer una broma, en realidad, puede ser una advertencia. El teólogo y filósofo danés Søren Kierkegaard escribe: «Se desató un incendio tras el escenario de un teatro. El payaso salió a advertir al público. Pensaron que era una broma y aplaudieron. Lo repitió. El aplauso fue aún mayor. Creo que así es como el mundo llegará a su fin, con el aplauso general de los ingeniosos que creen que es una broma». Los locos profesionales pueden aportar una cierta conciencia sobre lo que está sucediendo en el mundo y hacia dónde nos dirigimos. Sin embargo, muchos de ellos provienen de un lugar de tragedia. La asociación contradictoria entre la comedia y los trastornos mentales, como la depresión y la ansiedad, se conoce como la paradoja del payaso triste, en la que la comedia actúa como un mecanismo de defensa para suprimir sentimientos de ira y agresión. Las personas pueden responder con risa al payaso, pero a la vez albergar sentimientos de lástima, miedo o repulsión, evocando reacciones ambivalentes. De hecho, algunas personas sufren de coulrofobia, el miedo abrumador a los payasos. Hoy en día, los payasos son una fuente constante de terror en libros y películas. Tal vez esto se deba a que el rol del payaso moderno siempre es el mismo: entretener a los demás siendo el objeto de la risa, y no siempre tiene éxito en ello. El payaso debe sacrificar su bienestar al tener que poner siempre la misma cara y representar el mismo personaje.
Esta unilateralidad puede afectar su salud mental, y el payaso poco a poco se ve absorbido por su sombra, el lado oscuro de su personalidad. El arquetipo del payaso maligno está mejor representado por el Joker, uno de los villanos más reconocibles de la cultura popular. En el teatro medieval, los payasos no solo hacían reír a los espectadores, sino que a veces también los arrastraban, con ellos hacia una boca del infierno, la entrada del infierno representada como la boca abierta de un monstruo, lo que aterraba al público. Así, sus aspectos luminosos y oscuros estaban equilibrados. El loco y el embaucador también presentan algunas diferencias psicológicas. De manera general, el loco es representado como una figura inocente o ingenua, que no le haría daño a una mosca, mientras que el embaucador es intencionalmente engañoso y busca burlar a los demás para reírse de ellos. El embaucador disfruta participando en lo que los alemanes llaman Schadenfreude, literalmente alegría por el daño, donde se obtiene placer al conocer o presenciar las desgracias, fracasos o humillaciones de otra persona. Un embaucador puede consolar a los demás cuando fallan, pero en su interior siente alegría. Cuando surge la oportunidad de hacerle una jugada a otra persona, el embaucador la aprovecha de inmediato. El loco, por su parte, no está interesado en reírse de alguien, sino en reírse con la persona o incluso reírse de sí mismo. Reírse de uno mismo ayuda a romper el hielo porque no solo elimina la propia máscara social, sino también la del público, lo que permite un comportamiento genuino. Este acto valiente pone a la persona en una posición vulnerable, lo que permite que otros se abran y reciban el mensaje de manera más profunda, mientras que el loco disfruta entreteniendo a los demás y suele ser el objetivo de una broma. El embaucador, por otro lado, busca principalmente entretenerse a sí mismo, incluso si esto es a expensas de los demás. El loco es capaz de mantener el sentido del humor incluso en situaciones difíciles, lo que irradia esperanza en los demás. En un ambiente tenso, la persona herida corre el riesgo de hacer una broma, aunque eso signifique hacer el ridículo, no solo para sentirse más cómodo, sino también para aliviar a los demás. Cuando una persona actúa como loco a través de una acción externa, es inmediatamente evidente para el público. Con el embaucador es más ambiguo, ya que juega a ser loco para que la gente caiga en su trampa. El embaucador engaña a los demás, quienes nunca esperan ser engañados. En la Edad Media, la labor del bufón de la corte era entretener a la aristocracia de diversas maneras: música, narración de historias, sátira, comedia, malabares y acrobacias. Se creía que mantener a un loco en la corte protegía contra el mal de ojo. Esto no es una superstición anticuada. Representa una verdad psicológica de valor perdurable. Por lo general, es una buena idea poner al loco al frente, donde podamos mantener un ojo sobre él. Debemos hacer espacio para el factor rebelde en nuestro interior y admitirlo en nuestra corte interna, donde puede traernos nuevas ideas y energía renovada. Sin las observaciones directas y el juego del loco, nuestro paisaje interior podría convertirse en un páramo estéril. Durante la Edad Media, el Día de los Inocentes, conocido como la Fiesta de los Locos, era celebrado por el clero bajo en el día de Año Nuevo. Para evitar que la sociedad fuera sorprendida por levantamientos de urgentes impulsos destructivos, todas las convenciones eran suspendidas temporalmente. El orden natural de las cosas se invertía. Los rituales sagrados se parodiaban de manera obscena, las autoridades eclesiásticas eran ridiculizadas y todos los desposeídos tenían permiso para liberar las represiones de hostilidad, lujuria y rebelión acumuladas durante el año. Estas celebraciones blasfemas finalmente fueron empujadas a la clandestinidad por la Iglesia. El loco también jugaba un papel importante en la corte real y tenía el permiso del rey para decir la verdad. Siendo tanto un insider como un outsider, el loco ocupaba un lugar peculiar en la corte, como la única persona capaz de ridiculizar al mismo individuo a quien servía, pero solo en tono humorístico, por supuesto. Cualquiera que se atreva a desafiar a los demás o al statu quo es considerado un loco por aquellos que temen hablar
y nunca arriesgarían su reputación siendo auténticos. Para hacer conocer sus privilegios especiales, el loco imitaba la corona y el cetro del rey con un sombrero con cascabeles y un garrote, o cetro del loco. Al estilo de una marioneta, la cabecita del garrote podía decir cosas que el bufón tal vez no quería decir por sí mismo. Debido a su cercanía al rey, los bufones estaban exentos de castigos y podían hablar sin miedo. No obstante, algunos de ellos se pasaron de la raya y fueron decapitados. Los locos representan valores que son rechazados por el grupo, porque se oponen a las normas y reglas sociales. Son vistos como incompetentes, frecuentemente ostracizados por su rebeldía, y por lo tanto, son marginados sociales. Sin embargo, todo grupo debe tener a tal figura porque son agentes de cambio, y la vitalidad de la cultura requiere que haya espacio para figuras cuya función sea descubrir y perturbar las mismas bases sobre las que se construyen las culturas. Los bufones de la corte generalmente presentaban algún tipo de deformidad física, provenían de familias pobres y eran cargas económicas, pero debido a sus cuerpos inusuales, eran usados como locos naturales para crear entretenimiento. Las deformidades eran vistas como una marca especial del señor. Por lo tanto, los enanos, jorobados y similares eran frecuentemente elegidos para ser locos en las casas reales. Los enanos eran especialmente valorados y residían en muchas cortes reales, siendo entregados a menudo como obsequios a otros miembros reales. Se colocaban junto al rey, lo que lo hacía parecer mucho más grande, realzando así su posición de poder. Estos mutilados resultaron ser seres humanos de una profundidad y sabiduría inusuales, excluidos por sus discapacidades físicas de las actividades e intereses de las personas comunes. A través de su soledad y sufrimiento, estos individuos se vieron obligados a descubrir recursos dentro de sí mismos. En la tragedia de Shakespeare, El Rey Lear, la relación entre el rey y el loco es una de amistad y dependencia. Cuando el rey se queda solo con sus caballeros, se convierte en una figura terriblemente solitaria y sigue preguntando por el loco. El rey quiere que el loco lo acompañe a todas partes, actuando como su alter ego. Se espera que el loco invierta las relaciones entre los dominantes y los subordinados, ya que ocupa una posición paradójica de casi exclusión, combinada con una total dependencia del apoyo del grupo social al que pertenece. Los locos shakespeareanos, al igual que los locos y bufones de la época, emplean su ingenio para superar a las personas de mayor estatus social, pero sus características están exageradas para el efecto teatral. El mito de Parsifal, una antigua leyenda arturiana, describe el viaje que un joven debe emprender para convertirse en un hombre. Es conocido como Parsifal, el loco joven, y vive solo con su madre. Después de ver pasar a los caballeros, queda maravillado y decide dejar a su madre para convertirse en caballero, enfrentándose a numerosas pruebas que lo inician en la adultez. En la historia, el castillo del Grial atraviesa serias dificultades. El rey pescador, el rey del castillo, ha sido gravemente herido. Sus heridas son tan graves que no puede morir, pero tampoco puede vivir. Está incapacitado y su reino es estéril. Esto refleja cómo la herida psicológica se manifiesta en problemas en el mundo exterior. Todo adolescente recibe su herida del rey pescador. Es la transición de la conciencia ingenua a la autoconciencia. Es doloroso ver a un adolescente crecer y darse cuenta de que el mundo no es solo alegría y felicidad. Sin embargo, su primer contacto con una herida es lo que más tarde se convertirá en la redención de su vida. Cada noche hay una solemne ceremonia en el castillo del Grial. Una de las doncellas sostiene el santo Grial, lleno de vino, y a cada persona que bebe de él se le concede su más profundo deseo. El rey pescador, sin embargo, no participa y sufre en solitario. Ningún esfuerzo externo es posible si nuestra capacidad interna está herida. Es quizás la forma más profunda de sufrimiento. Estar justo frente a la belleza, la felicidad y la santidad, pero no poder participar de nada de ello.
El bufón de la corte había profetizado hace mucho tiempo que el rey pescador sería sanado cuando un loco inocente llegara a la corte y formulara una pregunta específica. Un día, Parsifal encuentra a un hombre en un bote pescando en un lago. Era el rey pescador. Le preguntó si había algún lugar donde pasar la noche, y el rey pescador le dio las indicaciones hacia el castillo del Grial. Parsifal asiste a la ceremonia, pero el rey pescador gime de dolor en solitario. El joven loco, que se negó a quitarse el humilde traje hecho por su madre, recuerda su consejo de no hacer demasiadas preguntas, simbolizando un complejo materno. Olvida lo que le enseñó la figura del padrino que lo entrenó y no habla con el rey pescador. Al día siguiente, abandona el castillo. Cuando se da vuelta, el castillo ya no estaba allí. A Parsifal le tomó 20 largos y dolorosos años encontrar nuevamente el castillo del Grial. El mito original termina aquí. El castillo interior siempre está presente, pero es invisible para nuestros ojos, a menos que veamos el mundo con ojos nuevos. Muchas de las historias posteriores dicen que, después de que Parsifal regresó al castillo del Grial, le preguntó al rey pescador: ¿a quién sirve el Grial? Inmediatamente fue sanado, y la paz y la felicidad reinaban en la tierra. El Grial es el centro del significado en la vida humana, y el significado de la vida es servir al Grial o al ser superior. El analista junguiano Robert A. Johnson escribe: un hombre debe consentir en mirar a una parte tonta, inocente y adolescente de sí mismo para su cura. El loco interior es el único que puede tocar su herida del rey pescador. En Don Quijote, que a menudo se considera la primera novela moderna, el escritor español Miguel de Cervantes presenta a un hombre que se vuelve loco después de leer numerosos libros de caballerías. Decide convertirse en un caballero, andante bajo el nombre de Don Quijote. Monta en su débil caballo y se embarca en la misión de defender a los inocentes y derrotar a los malvados, solo para hacer exactamente lo contrario. Todo esto lo hace en nombre de una campesina, a quien idealiza como princesa, pero que nunca llega a aparecer en la novela. El término quijotesco hace referencia a una persona que tiende a ser engañada, incapaz de distinguir la realidad de la imaginación y persigue ideales elevados y románticos que resultan impracticables. En una famosa escena, el héroe se enfrenta a unos molinos de viento que él cree son gigantes. Esta es la origen de la expresión luchar contra molinos de viento, atacar enemigos imaginarios. Don Quijote recluta a Sancho Panza como su compañero y escudero, un campesino pragmático que se muestra desconcertado por las grandiosas fantasías de su amo, pero que, prometido con grandes riquezas, lo sigue montando un burro. El realismo de Sancho contrasta con el idealismo de su maestro. Las buenas intenciones de Don Quijote, sin embargo, acaban causando daño a aquellos con los que se encuentra, ya que es incapaz de ver el mundo tal como es. No solo es visto como un loco, sino como un completo loco. A pesar de su locura, es ingenioso y, en ocasiones, parece estar cuerdo, siempre y cuando evite el tema de la caballería. Esto puede servir como una advertencia de que incluso las personas más inteligentes pueden caer víctimas de su propia necedad. Al final, Don Quijote enferma y se queda dormido, y luego despierta de un sueño, despertando también de su locura. Se da cuenta de que ha desperdiciado su vida y de que realmente estaba loco. La atmósfera de la novela cambia de comedia a tragedia, y las personas que antes lo miraban con desprecio no pueden evitar sentir lástima por él. Insisten en que está equivocado y que realmente es un caballero. Lo que antes se consideraba locura, ahora se percibe como cordura. Después de que se disipan sus ilusiones vitales, muere. Muere por una sobredosis de realidad. Esto plantea la pregunta: ¿es mejor conocer la verdad y ser infeliz, o vivir en un paraíso de locos? En su novela El idiota, Dostoyevsky explora esta pregunta en cierto modo. Retrata al hombre ideal, un individuo positivamente hermoso,
en un mundo moralmente corrupto y decadente. El protagonista, el príncipe Mishkin, regresa a Rusia después de pasar un tiempo en un sanatorio suizo recibiendo tratamiento para la epilepsia y la idiotez, un término médico real hasta el siglo XX para trastornos neurológicos. Desde el momento de su viaje en tren hacia San Petersburgo, es lanzado de cabeza a la corrupción de la sociedad. El personaje es diferente de otros locos virtuosos de la ficción, pues pone énfasis en la inocencia en lugar de la comicidad. Dostoyevsky escribe: en primer lugar, este príncipe es un idiota y, en segundo lugar, es un loco. No sabe nada del mundo y no tiene cabida en él. La sinceridad, inocencia y falta de experiencia social de Mishkin son un instrumento de sátira, en marcado contraste con la sociedad corrupta, fría, codiciosa, manipuladora y egocéntrica en la que se encuentra. El príncipe es franco, abierto y no puede ocultar sus verdaderos sentimientos tras una persona con el fin de impresionar a los demás. Dice lo que le pasa por la cabeza, sin importar el contexto social. Esto lleva a que lo llamen idiota, aunque tenga profundas percepciones sobre la naturaleza humana y lo que significa ser un verdadero cristiano. La antítesis de Mishkin es Hippolyte, un joven ateo y nihilista en las últimas etapas de la tuberculosis y al borde de la muerte. Ha perdido la voluntad de vivir y se rebela contra la sociedad, la naturaleza y Dios, y dice célebremente: es mejor ser infeliz y conocer lo peor que ser feliz en un paraíso de locos. Por otro lado, el príncipe Mishkin no entiende por qué alguien elegiría ser infeliz. En lugar de filosofar, pasa un tiempo considerable con los pecadores, sirviendo como su guía moral y espiritual. Son los pequeños actos de bondad los que realmente importan en el mundo. La redención es un tema clave en la novela. Salvar el alma del estado de pecado a través de la humildad y la compasión. En la línea más popular del libro, Dostoyevsky escribe: el príncipe nos asegura que la belleza salvará al mundo. En muchos cuentos de hadas vemos a tres hermanos, siendo el más joven un loco al que todos se burlan. Pero siempre es este loco quien se convierte en el héroe de la historia. Él es el hermano temerario que se lanza a la aventura donde los ángeles temen pisar y al hacerlo, gana la mano de la princesa y su reino. El loco parece poseer poderes mágicos y tiene a la suerte de su lado. Su enfoque espontáneo de la vida combina sabiduría, locura y necedad. Cuando mezcla estos ingredientes en las proporciones adecuadas, los resultados son milagrosos. Pero cuando hay desequilibrio, todo puede acabar en un lío pegajoso. Una de las figuras más queridas del folclore ruso es Iván el Loco. El escritor ruso León Tolstoy escribió una historia titulada Iván el Loco, haciendo alusión a esta figura. En el relato, Iván es el hijo más joven de una familia campesina. Debido a su ingenuidad, bondad y capacidad para perdonar fácilmente a los demás, incluso a su propio costo, es aprovechado por quienes lo rodean, sus hermanos, tentados por el dinero y el poder militar. Sin embargo, Iván vive una vida simple. Reside en una granja, cuidando de su anciano padre y de su hermana muda, y trabaja en los campos. Cuando los dos hermanos se quedan sin dinero, insisten en recibir su parte de la riqueza de su padre. El padre se opone, ya que es Iván y su hermana quienes lo han ayudado. Sin embargo, Iván accede a la demanda de sus hermanos. El viejo diablo, al ver la generosidad de Iván y la falta de conflicto entre los hermanos, envía a un pequeño demonio a cada uno de los hermanos para empezar una disputa. Los dos demonios logran tentar a los hermanos con la codicia y el poder y terminan metiéndose en problemas. Iván, quien es golpeado por la enfermedad enviada por el demonio, solo trabaja más duro y supera todos los obstáculos. Los tres pequeños demonios se reúnen para derrotar a Iván, pero todos fracasan. Cuando Iván encuentra a cada demonio uno por uno, estos le suplican por sus vidas y le prometen concederle cualquier deseo si los perdona.
Entonces Iván es concedido un deseo y de manera inocente dice: Dios te bendiga, lo que hace que los demonios desaparezcan. Iván es capaz de convertir hojas en oro y paja en soldados y decide dar las monedas de oro a los campesinos del pueblo, además de conjurar soldados para que canten y bailen. Finalmente, el viejo diablo pierde la paciencia y va en busca de Iván, pero también es derrotado. Mientras Iván confía en su corazón y cree en leyendas y creencias míticas, los hermanos se enfocan en sus mentes y en lo práctico. Al final, Iván termina casándose con la hija del zar. El hombre que no tiene nada recibe todo. El loco se convierte en el héroe. En el tarot, el loco es comúnmente representado como un hombre que sostiene una rosa blanca, símbolo de inocencia y pureza, y en la otra mano, un pequeño paquete con sus pertenencias. Está dispuesto a sacrificar todo por el viaje. Camina, alegremente mirando al cielo, viviendo en un paraíso de locos, inmerso en todas las grandes aventuras que lo esperan, mientras un perro intenta llamar su atención porque está a punto de caer por un acantilado. El tarot proviene de las cartas ilustradas italianas del siglo XV, conocidas como trionfi, inspiradas en festivales teatrales y utilizadas como entretenimiento. Más tarde se les llamó tarocchi, de donde se deriva el nombre tarot, y cuya raíz, taroch, se traduce como necedad. Por lo tanto, el tarot también es conocido como el viaje del loco. En el siglo XVIII, la práctica oculta de la cartomancia comenzó a ganar popularidad, y los místicos se referían a las 78 cartas como arcanos. Las primeras 22 son los arcanos mayores y las 56 restantes los arcanos menores. El loco tiene el número 0 y en la mayoría de los mazos es la primera de las 22 cartas de los arcanos mayores, la última de las cuales es el mundo. En la última carta hay una gran corona de laurel que simboliza la totalidad, en la cual el loco, que es andrógino, se convierte en el bailarín cósmico y en el anima mundi, alma del mundo. Sin embargo, justo cuando el viaje hacia la totalidad termina, comienza de nuevo, ya que es un proceso continuo a lo largo de la vida. El loco es tanto el comienzo como el fin del viaje. Es heroico porque se lanza desde el lugar de comodidad hacia lo desconocido. El viaje del loco es similar al monomito del viaje del héroe, en el que el héroe recibe una llamada a la aventura y debe dejar la seguridad y comodidad del mundo ordinario para adentrarse en el territorio desconocido y difícil del mundo especial. Allí debe derrotar a su dragón, el peor miedo, evento, persona o recuerdo largamente evitado, y obtener el oro, el tesoro difícil de alcanzar. El viaje es una muerte y resurrección psicológica y espiritual, en la que una vieja parte de uno mismo muere, dando lugar a una nueva y más capaz versión del ser. Finalmente, el héroe debe regresar a su gente en el mundo ordinario y compartir el regalo adquirido en el mundo especial con los demás, algo con el poder de sanar, ya sea sabiduría, amor o simplemente la experiencia de haber sobrevivido al mundo especial. El loco es un vagabundo, energético, ubicuo e inmortal. Es el más poderoso de todos los trumps del tarot. El loco siempre está en un proceso de devenir y es considerado como la iniciación al gran misterio de la vida. Y los arcanos mayores pueden verse como imágenes que representan las experiencias típicas que uno encuentra en el antiguo camino hacia la autorrealización, o lo que el psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung llamó individuación. Las cartas del tarot pueden usarse para amplificación, un método junguiano que permite clarificar sueños, visiones, dibujos u otro material fantasioso, subiendo el volumen de las imágenes, a través del estudio comparativo de mitología, religión, alquimia, cuentos de hadas y arte. Es apropiado que el loco tenga el número 0. El poder del 0 reside en su forma circular, la cual simboliza la infinitud. El antiguo símbolo egipcio del uroboro o devorador de cola representa el concepto de retorno sin fin y la eternidad, asociado con la máxima
El uno es todo, y todo es uno. Es el pleroma, la plenitud del ser, donde pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Como muchos sabios han señalado, Dios es una esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Un círculo con un punto en su centro es el signo universal del Sol, fuente de toda calidez, luz y poder. Este jeroglífico también representa el huevo del mundo, cuyo centro fértil dio origen a toda la creación y sigue generándola, y está relacionado con el paraíso, ese estado dichoso de la naturaleza inconsciente que la humanidad experimentó antes de caer en la realidad de la conciencia. Es el útero primordial, donde todos vivimos una vez fuera del espacio y el tiempo. La nostalgia que sentimos por nuestra niñez refleja este gran anhelo de ser contenidos una vez más en el círculo perfecto, el estado original de totalidad, donde se alcanza la unión de los opuestos. En la psicología junguiana, el punto es el ego, el centro de la conciencia, y el círculo es el self, el centro de toda la psique, que abarca tanto la conciencia como el inconsciente. Jung escribe: "No soy yo quien me crea, más bien me sucede a mí mismo". La imagen del loco, que hoy en día vive en nuestras cartas de juego disfrazado de comodín, ha pasado por muchas transformaciones simbólicas, alternando entre mendigo, loco y loco. El tarot Visconti Sforza, que data del siglo XV, se cree que son las cartas más antiguas que han sobrevivido, aunque no ha sobrevivido ningún mazo completo. Aquí, el loco está representado como un mendigo o vagabundo que viste ropa rota y medias sin zapatos. Lleva un palo y tiene plumas en el cabello, lo que puede estar relacionado con la noción del hombre salvaje. En el tarot Solabusca, creado por un artista desconocido a finales del siglo XV, el loco lleva un tocado de plumas y toca una gaita, mientras que en el Hoffanterspiel alemán del siglo XV, el loco, Narr, también toca una gaita, pero está descalzo, usa una túnica y lleva campanillas en su capucha, lo que recuerda al bufón de la corte. En el Mantegna Tarocchi del mismo siglo, el loco es retratado como un anciano semidesnudo apoyado en un bastón con la palabra misero, mendigo, inscrita. En esta carta, vemos un animal que intenta llamar su atención. El loco está tan en contacto con su lado instintivo que no necesita mirar hacia dónde va en el sentido literal. Su naturaleza animal guía sus pasos. En una antigua carta francesa de tarot, el loco aparece con los ojos vendados, lo que enfatiza aún más su capacidad para actuar por intuición en lugar de por visión, utilizando sabiduría intuitiva en lugar de lógica convencional. En una antigua carta suiza, el loco lleva un traje completo de bufón y sostiene una varita. En los mazos posteriores, como en el tarot de Marsella, popular durante los siglos XVII y XVIII, el loco lleva un sombrero de bufón, carga un bulto de pertenencias sobre su espalda con un palo y es perseguido por un animal que le ha rasgado los pantalones o sigue felizmente a una mariposa. Finalmente, tenemos la popular imagen del loco que está a punto de caer por un acantilado, usada en el mazo de tarot Rider-Waite, publicado en 1909 por la Rider Company, ilustrado por Pamela Colman Smith y basado en las instrucciones del poeta y místico británico Arthur Edward Waite, ambos miembros de la Orden Hermética de la Golden Dawn. Psicológicamente, el arquetipo del loco es el precursor de la transformación, representando un nuevo comienzo. Nada comenzaría sin el loco. Los inventores y genios casi siempre han sido vistos como nada mejores que tontos al principio de su carrera, y con mucha frecuencia también al final de ella. Shoshin es un concepto budista zen que significa mente de principiante, lo que se opone al cerrarse y pensar que uno es un experto. En la mente del principiante hay muchas posibilidades, pero en la del experto hay pocas. La mente abierta puede llevar al cultivo del silencio, lo que proporciona el espacio necesario para la misteriosa experiencia de lo luminoso. Si no puedes escuchar lo que alguien cercano te está diciendo,
No vas a escuchar la voz del silencio. El potencial de nuestros 5 sentidos es vasto, pero está limitado por la falta de refinamiento en ellos. Jung escribe: el alma demanda tu locura, no tu sabiduría. Emprender un viaje de autodescubrimiento se considera tradicionalmente una tontería. Se supone que debemos seguir un camino lineal: educación, trabajo, matrimonio y así sucesivamente. Cuando una persona se aparta de este camino, se le ve como un tonto cuyas aventuras no conducirán a nada más que pobreza y miseria. El primer paso suele ser el más difícil y el más importante. Como dice el proverbio chino, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. El loco piensa en todas las maravillosas aventuras que le esperan y se preocupa menos por cometer errores. Piensa sobre sus pies, es energético y nos insta a vivir la vida al máximo, mientras que la persona que piensa demasiado es excesivamente cautelosa y permanece estancada. Es el miedo a la incertidumbre lo que asusta a muchos de nosotros hasta el punto de la parálisis. Para no sufrir por la anticipación, preferimos experimentar el fracaso y sacrificar el éxito. Este estado de rumia y sobrepensar crea ansiedad, y uno sufre más en la imaginación que en la realidad. El fracaso, sin embargo, puede abrir nuevas puertas que nunca se imaginó o esperó que se abrieran. Lo que pensamos de manera abstracta como fracaso absoluto puede de hecho llevar a un éxito inimaginable. Como dicen los alquimistas, en la suciedad se encontrará. Lo que más necesitas es ser encontrado donde menos deseas mirar. El loco usualmente no tiene idea de lo que está haciendo al comenzar un nuevo viaje y no ve todas las pruebas que debe superar, las cuales podrían haberle impedido comenzar el viaje en primer lugar. El loco vive en el momento y ve la realidad tal como es. No tiene miedo al cambio ni a explorar territorios nuevos y desconocidos, a pesar de que le hayan advertido sobre sus peligros. No importa cuántas veces tropiece, el loco sigue adelante. Ninguna gran persona ha dejado de cometer errores. Al liu final, lo que importa es el viaje, no el final. No cesaremos de explorar y el fin de toda nuestra exploración será llegar al lugar donde comenzamos, conocer el lugar por primera vez. Aunque el loco tiene muchos aspectos positivos, también puede ser tan terco que no se toma un momento para dar un paso atrás y reflexionar, para mirar hacia dónde se dirige, lo que provoca que caiga por un acantilado. El loco está en el borde. A veces, nuestra voz interior intuitiva de protección se vuelve crítica y autoperpetuante. La voz que te dice, ten cuidado, te harás el ridículo. Esa es una pregunta tonta. Todos se van a reír de ti y te juzgarán. Te ves ridículo. Esta es la voz de la conformidad y el lado oscuro del loco. Es la voz que te lleva a simplificar tus pensamientos y a jugar a lo seguro, a conformarte con placeres superficiales y con la seguridad, y a buscar la aceptación de los demás en detrimento de tus verdaderos deseos. Esto ocurre cuando estamos inconscientes del loco que llevamos dentro, lo que lleva a la envidia, el resentimiento, la vergüenza y otras neurosis. En su relación con el viaje hacia la individuación, el loco demuestra tanto la iniciativa como la resistencia inherentes a su naturaleza. Está estrechamente vinculado con el arquetipo de la juventud eterna que todos poseemos después de haber crecido desde la niñez. Puede traer la energía, belleza y creatividad de la infancia a la vida adulta, o frustrar la autorrealización y condenarnos tanto a fantasías adolescentes poco realistas como a experimentar la vida como una prisión. El loco está estrechamente relacionado con el arquetipo del niño. Los niños tienen menos de una persona establecida y siguen su instinto en lugar de lo que los demás les dicen que hagan, el superyo freudiano. El niño ha entrado parcialmente en el mundo racional y el loco ha escapado parcialmente de él, ya que estos dos están, en cierto modo, liberados de la implacable presión de los acontecimientos diarios, el constante impacto de los sentidos externos
que agobian al resto de la humanidad. El loco es ligero de corazón, optimista y no se toma las cosas demasiado en serio. Friedrich Nietzsche escribe: la madurez del hombre, haber recobrado la seriedad que tenía de niño al jugar. La analista junguiana Marie-Louise von Franz equipara al loco con la función inferior, el término de Jung para la parte más subdesarrollada de la psique, relacionada con las 4 funciones psicológicas básicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Por ejemplo, la función inferior de un tipo predominantemente pensante sería el sentimiento. Sin embargo, el loco concierne a algo más que la función inferior, ya que es una figura arquetípica religiosa. Von Franz escribe: él implica una parte de la personalidad humana, o incluso de la humanidad, que quedó atrás y, por lo tanto, aún posee la integridad original de la naturaleza. Él simboliza una función específica, principalmente religiosa. Pero en la mitología, tan pronto como el loco aparece como el cuarto en un grupo de 4 personas, tenemos el derecho de asumir que refleja el comportamiento general de una función inferior. El héroe loco representa la parte despreciada de la personalidad, la parte ridícula y no adaptada, pero también es el puente hacia el inconsciente y, por lo tanto, posee la clave secreta para la totalidad inconsciente de un individuo. El loco conecta 2 mundos: el mundo cotidiano en el que vivimos la mayor parte del tiempo y el mundo de la imaginación. Él es la puerta al gran tesoro, trayendo una renovación de la vida. Es la función inferior la que lleva a la curación de nuestra herida del rey pescador. El santo loco es aquel que está dispuesto a arriesgarse al ridículo, la burla y el rechazo para seguir el camino de la verdad y el amor, sin importar lo que digan los detractores. Posee una integridad que se muestra en el coraje de ser él mismo, en todas las circunstancias, sin necesitar ser definido por las respuestas de los demás, ni convertirse en conformista por miedo. Está libre de juzgar a los demás por los valores comúnmente utilizados y está completamente presente para otro ser humano. El santo loco es imparable y es así el más amenazante para las autoridades y los poderes que controlan y rigen el mundo. Cada persona es digna del amor de Dios y, por lo tanto, cada persona tiene el potencial de crecer en la vida plena del Espíritu. Ser un loco por Cristo proviene de los escritos de San Pablo, quien afirma que Dios ha hecho necia la sabiduría de este mundo. Él dice de los incrédulos que, profesando ser sabios, se hicieron necios. La necedad por Cristo consiste en rechazar las posesiones mundanas en favor de una vida religiosa y ascética, incluso si eso resulta en humillación y burla de la multitud. El loco es el precursor del Salvador. No se engañe nadie. Si alguno entre vosotros se tiene por sabio en este mundo, hágase loco para que sea sabio,